Ley y Libertad por R.J. Rushdoony. La santidad de la vida. El doctor Albert Schweitzer fue uno de los más prominentes pensadores de este siglo y un famoso humanista. Según sus declaraciones, Schweitzer en lo religioso no era un cristiano, sino un humanitario. Sus principios básicos no era Jesucristo, sino la reverencia ante la vida. Para Schweitzer, la reverencia ante la vida significaba que toda vida era sagrada y santa por igual, y por igual se debía reverenciar. La vida, según él, de un hombre y la vida de un gusano o un mosquito, o la vida de un santo o la del más depravado criminal, son por igual y sagrada y por igual se deben reverenciar. Cualquier matanza, aun en las plantas y animales comestibles, es un culposo asesinato según él, por lo que el hombre vive con culpabilidad. Según Schweitzer, no puede haber discriminación moral entre los hombres ni entre los seres vivos, porque todos por igual representan la vida y toda vida es sagrada y santa. En diferentes grados esta creencia está generalizada en nuestros días. Muchos sostienen que la pena capital es un asesinato, un crimen contra la vida, y que toda guerra es un asesinato y debe ser condenada. Es más, la nueva moralidad se niega a hacer distinción entre un acto moral e inmoral en el sentido bíblico. Todo acto se considera moral si no viola la vida. La vida es santa y no puede haber discriminación contra ningún acto que sea una faceta de la vida. Las personas que se aferran a esta fe son casi siempre pacifistas. Aunque algunos aprueban que se maten a los dictadores enemigos de la humanidad, están contra la pena capital, contra la moralidad cristiana, porque dicen que es restrictiva u hostil contra la vida y la voluntad de vivir. Para tratar con esta fe tan difundida es necesario conocer muy a fondo la perspectiva bíblica. La declaración de los 10 mandamientos es: no matarás. El sentido de este mandamiento es que Dios como creador es Señor de la vida y de la muerte. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. La vida es un don de Dios. Debe por tanto vivirse en sus términos y de acuerdo con su ley. El hombre no puede quitar la vida a su antojo, ni siquiera la suya propia, sin ser culpable de asesinato. En muchos estados, nuestras leyes reflejan creencias cristianas de que el intento de suicidio es un intento de asesinato y un delito criminal. Nuestra vida no nos pertenece. No podemos ni vivir ni morir a nuestro antojo, sino conforme a la voluntad y la palabra de Dios. Por eso la sentencia de muerte se repite en la Biblia. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Génesis 9:6. El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Éxodo 21:12. El homicida morirá. Números 35, 16 al 18. Por lo tanto, el asesinato es uno de los delitos que acarrean la pena de muerte. Pero algunos han alegado: ¿cómo va a ser lógico que la Biblia nos pida que pongamos la pena de muerte cuando nos prohíbe matar? La respuesta es simple. El derecho de matar no pertenece al hombre, sino a Dios como autor de la vida. Se puede quitar la vida, imponer la pena de muerte solo conforme a la ley de Dios
por mandato suyo. En repetidas ocasiones la Biblia nos dice, como en Romanos 13:16, que las autoridades, los funcionarios de gobierno, son ministros de Dios. Así como la iglesia es un ministro de la palabra, los sacramentos y la disciplina eclesiástica, el Estado o el gobierno civil es un ministerio de justicia, administrador de la ley y el orden bajo Dios. Es más, así como los oficiales o ministros de la iglesia deben creer y ser fieles a Dios, so pena de incurrir en la ira y el castigo divino, los funcionarios y ministros del Estado deben creer y ser fieles a Dios, so pena de incurrir en la ira y el castigo divino. Como los funcionarios del Estado ejercen el poder de Dios, o sea, el ministerio de justicia, con poder y derecho de quitar la vida, Dios se refiere a ellos como Elohim en el Salmo 82, como dioses. Son como dioses en que participan de la autoridad de Dios sobre la vida humana. A ellos se les ha encargado el deber de matar a las personas que violan las leyes de Dios. Cuando cumplen con ese deber conforme a la palabra de Dios, la sentencia que aplican se considera juicio divino. En Deuteronomio 1:17, a los funcionarios civiles y los jueces se les instruye: no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Si los jueces y funcionarios del gobierno civil no cumplen con las leyes de Dios, si pervierten la justicia de Dios, el Salmo 82 dice que aunque su autoridad es como la de un Dios, como hombres morirán. Dios mismo enviará castigo y pena capital al país que desdeñe su ley. Luego entonces, desde la perspectiva cristiana, la pena capital no es una opción del Estado, no es algo que el gobierno civil pueda decidir. El Estado tiene una ley férrea, la ley de Dios, que debe obedecer. Porque la ejecución de los criminales que merecen la pena de muerte es deber del Estado, so pena de que el Estado pierda su propia existencia si desobedece. Los derechos del delincuente los protege la ley bíblica. El principio legal de que un hombre es inocente hasta que un tribunal demuestre que es culpable salió de la Biblia. Lo mismo es válido para el requisito de corroborar un testimonio antes de que se tome en cuenta contra un hombre. Pero la Biblia deja en claro que el hombre que es declarado culpable no puede recibir compasión, como lo resume Salomón. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ello. Proverbio 28:4. Los que son muy compasivos con los criminales convictos han abandonado la ley. Ser compasivo con el criminal es en sí señal de depravación. Hace algunos años, el padre de una niña de 6 años brutalmente asesinada por un pervertido sexual dijo: no puedo condenar al hombre tanto como a la sociedad que lo produjo. El criminal era a todas luces un hombre degenerado. Pero debemos insistir que el padre era un cobarde degenerado. Estaba negando la doctrina de la responsabilidad moral que tenemos. Estaba alborotando al mundo de la moralidad al poner al criminal como víctima. Estaba dejando a un lado la ley de Dios a favor de varias excusas sociológicas para la criminalidad. Salomón expresó muy claro las consecuencias de esa delincuencia moral. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Proverbio 28:9. El poder de matar es un poder de Dios. Debe ejercerse de acuerdo con la ley de Dios. Y no es poder de hombre, sino poder de Dios. Este uso divino del poder de matar lo vemos según la Biblia en las guerras justas. Pero este es solo un lado del asunto.
El poder de matar está sujeto a la ley de Dios, y la vida y el vivir lo están también. Hoy en día es común considerar la ley como un freno para la vida, una actitud ampliamente alentada por los humanistas existenciales. La vida en libertad es una vida más allá de la ley, más allá del bien y del mal. Se nos ha dicho, es emanciparse de la ley y la moralidad. La posición americana histórica, sin embargo, ha sido la creencia cristiana de que la verdadera libertad se halla bajo la ley de Dios. Según las Escrituras, la sabiduría santa, que implica fe y obediencia, es árbol de vida a los que de ella echan mano. Proverbios 3:18 y 11:30. Según la Nueva Traducción Internacional, traduce el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. En vez de ser un tipo de esclavitud, la ley de Dios es para nosotros la condición vital. Analicemos el significado de que la ley sea la condición para la vida. La condición para la vida de un pez, su ambiente es el agua. Si se saca a un pez del agua, muere. La condición para la vida de un árbol, su salud y su ambiente es el suelo. Si lo sacas de raíz, lo estás matando. No es la liberación sacar a un pez del agua ni desarraigar un árbol. Asimismo, la condición para la vida de un hombre, el suelo de su salud moral, espiritual y física es la ley de Dios. Sacar a los hombres y las sociedades del mundo de la ley de Dios es sentenciarlo a menguar, caer y morir. En vez de liberación es ejecución. La libertad del hombre está en la ley de Dios, y la ley de Dios es el aire vigorizante del hombre y la sociedad, la condición básica para su existencia. Cuando Moisés llamó a Israel a obedecer la ley de Dios y a caminar por fe, les dijo: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Escoge pues la vida, y escoger la vida es vivir en obediencia a la ley de Dios, mediante la fe en Cristo, cuya gracia salvadora nos capacita para creer y obedecer. La ley es por tanto la condición vital del hombre, porque Dios es el creador de la vida y el único terreno en que puede continuar. La ley de Dios es la esencia de la vida y la condición para que exista. Los que alteran la ley de Dios, o quienes promueven apartarse de ella, en vez de ir en pos de la libertad en la vida, como afirma, van en pos a la muerte. Para un pez, escapar del agua es escapar de la vida, es buscar la muerte. Siglos atrás, personificando la sabiduría, Jesucristo declaró: el que peca contra mí defraude su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aborrecer la ley de Dios es aborrecer la vida y es amar la muerte. Un gobierno verdadero es un gobierno acorde con la palabra de Dios, en términos de su ley, como ministro de justicia. Los que desprecian a la autoridad, según Moisés, el número 15 del 29 al 31, y San Pedro, 2 Pedro 2:10, cometen el pecado de arrogancia. Arrogancia es atribuirse una autoridad y un poder que no ha recibido ni tiene derecho a ejercer. Cuando echamos a un lado las leyes de Dios concernientes a la vida y a la muerte, caemos en la arrogancia. La arrogancia es la marca de un incrédulo. Arrogancia es situarnos en lugar de Dios y demandar que la vida y la muerte se ajusten a nuestros términos. Los arrogantes humanistas hablan de reverenciar la vida, pero en vez de tener alguna consideración por la santidad de la vida, su punto de vista es secular y profano. La vida para ellos no tiene relación con Dios.
no es más que un recurso natural que sirve para aprovecharlo y amoldearlo a su gusto. Son arrogantes, o sea, tercos. Su universo es en esencia su ego y su orgullo intelectual, la certidumbre de que representan la élite gobernante de todos los tiempos. Su presunción lo hace no solo despreciativo de Dios, sino de las demás personas. Vivimos en día en que el amor de todos los hombres insistentemente se proclama en teoría y el odio masivo de todos los hombres se manifiesta en sus hechos. Oímos hablar de mucho de igualdad a hombres que nos dicen que son nuestros superiores y por lo tanto saben lo que más nos conviene. Oímos los llamados a la unidad de hombres cuyas acciones nos dividen. Los arrogantes, en su terquedad, solo pueden producir anarquía. La fe y la obediencia nos traen unidad porque une a los hombres en Cristo y no bajo la voluntad humana. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1.